Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ya en este caso, nuestro querido pastor Víctor lo mencionaba. Bienvenidos a este encuentro precioso de líderes. Y qué bueno es empezar el año de esta manera, capacitándonos, de alguna manera buscando al Señor. Y como bien lo dice el título, en este caso del encuentro, el camino hacia una vida profunda, ¿no? Y de poder buscar una vida profunda en el Señor. Lamentamos mucho el no contar con la presencia de nuestro pastor Miguel Guimet. Ustedes recordarán que él estaba programado para los mensajes de estas dos noches. Sin embargo, él se excusa por el tema de la salud. Entonces, hace una semana recibimos una noticia de parte de él. Él está un poco delicado de salud y entonces Dios en este caso lo guarde y también las oraciones de todos nosotros. Lo digo porque conocemos a nuestro querido pastor Miguel y entonces es una persona muy allegada y muy cercana a nosotros. Ya el día de ayer nuestro pastor Fernando se inició en esta serie de conferencias que tienen que ver con una vida profunda en Dios. Y él inició con algunas preguntas que de repente es menester poder retomarlas nuevamente esta noche. Y las preguntas eran bastante directas y fuertes. Él mencionaba lo siguiente: ¿por qué muchos cristianos son tan poco agradecidos con Dios el día de hoy? Y es verdad, muchas veces en nuestras conversaciones que tenemos, muchas personas, muchos cristianos no se enfocan mucho en Dios en cuanto a agradecerle o en cuanto de repente a considerarlo. ¿Por qué hoy más que nunca en la iglesia hay muy poco amor y respeto hacia Dios? En las diapositivas posteriores, ahí se encuentra, por favor, ahí están las preguntas. Hay algunas preguntas que están ahí creo que la tercera o cuarta diapositiva. ¿Por qué a muchos cristianos les cuesta leer y estudiar la palabra de Dios? Hemos contactado con algunos hermanos, hasta inclusive líderes, y les cuesta trabajo a más de uno poder tener contacto con las Escrituras y poder leer diariamente el texto bíblico. Miren ustedes que por los últimos años nosotros hemos tenido lecturas anuales de la Biblia, pero justamente al ver que muchos hermanos se quedan en el camino en el año, nos hemos visto a implementar esta vez una lectura de 2 años, donde la lectura sea menor. Ahora bien, ¿por qué? Porque muchos de los hermanos, si valgan verdades, tenemos que ser honestos, nos quedamos en el camino y muchas veces no tenemos esa consecución y esa secuencia de estudiar o por lo menos leer la Biblia todos los días. ¿Por qué la poca práctica de la oración? ¿Por qué entre cristianos podemos dejar de hablarnos y aún dejar de amarnos? Y eso lo vemos constantemente en las reuniones, en este caso pastorales, cuando nosotros tratamos parejas. Más de una pareja cristiana en este 2017 se acercó a mi oficina diciéndome: pastor, ya no puedo soportarlo más, ya no quiero estar con este hombre, no quiero estar con esta mujer. Nada más que hoy día, en la mañana, recibí una noticia, una llamada telefónica, y un cristiano, un hermano que en algún momento fue el líder prominente de su iglesia, me llamaba y me decía: pastor, ya no aguanto más, yo me separo, mi esposa está en otras cosas, a pesar que ella va a la iglesia, sin embargo está mirando a otro hombre, y hay situaciones que se dan, me dice, muy complejas, donde no tengo yo claridad. ¿Y por qué se da todo esto? Hablando de cristianos, no estamos hablando de gente inconversa. ¿Por qué? ¿Por qué muchos cristianos están tan llenos de mundanalidad y pecaminosidad? Escuchaba por ahí jóvenes que decían: pero otra vez tengo que ir a la iglesia, pero ¿por qué no puedo ver de repente algún tipo de serie? ¿Por qué no me puedo quedar viendo alguna novela o viendo algún tipo de serie juvenil y venir a la iglesia a escuchar el mensaje? ¿Por qué nos cuesta inclusive ofrendar a nuestro Dios? ¿Por qué? Preguntas que de alguna manera se dan, y que el día de ayer frontalmente nuestro pastor Fernando nos las hizo. Y bueno, él respondía también y decía: porque muchas veces el problema radica en que hemos recibido a Cristo como el Señor de nuestras vidas, pero lamentablemente no lo hemos recibido, o de repente no lo tenemos como el gobernador, como el amo de nuestras vidas. Porque valgan verdades, sabemos que Él es nuestro Salvador, hemos sido salvos por la gracia de Él, pero otra cosa es que Él sea el gobernador y sea el amo de nuestras vidas.
donde realmente nuestras vidas se enfoquen y nuestras vidas de repente vayan bajo ese norte, bajo la voluntad de Dios. Tenemos una sana doctrina, eso no lo podemos de repente descalificar, pero esta doctrina muchas veces se ha quedado en el intelecto y no se ha quedado en la voluntad, no ha bajado al corazón para que pueda de alguna manera aprestarse en cada uno de nosotros. De tal manera que entonces el día de ayer, hablando el pastor Fernando Hidalgo, nuestro pastor, acerca de este tema, nos hablaba de una oración, ¿verdad? La oración del apóstol Pablo y cómo se muestra lo que es la vida profunda en esta oración. Y lo primero que decía es ser fortalecidos interiormente, ¿no? Creo que ya avancé demasiado, la hermana creo que ya se perdió en el camino ya. Debo estar en la diapositiva número 7 u 8. De repente si lo pueden ayudar a nuestra hermana porque se ha quedado en el camino. Ser fortalecidos interiormente, eso es, esa misma. En segundo lugar, vivir bajo el señorío de Cristo, ¿verdad? En tercer lugar, comprender a cabalidad el amor de Cristo. Y en cuarto lugar, ser llenos de la plenitud de Cristo. 4 elementos importantes que todos nosotros de alguna manera debemos detenernos con respecto a lo que es una vida profunda. El apóstol Pablo oraba y decía, Señor, para que sean fortalecidos en su mundo interior, sabiendo que nuestro mundo interior es tan difuso, es tan complejo y que necesitamos ser fortalecidos en Dios, vivir bajo el señorío de Cristo. Y otra vez Pablo recalca y va a decir una cosa es vivir en Cristo y otra cosa es vivir bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. Comprender a cabalidad el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente cuando comprendemos el amor de Dios vamos a poder tener un afecto mucho más intenso y mucho más profundo con Dios. Y esto es un tema de causa y efecto. Tú tienes amor hacia una persona. Hoy día conversaba con una hermana mayorcita y me decía, yo amo tanto a mi papá, lo amaba tanto, pero mi papá falleció. Y me quedé prácticamente sin ningún tipo de contacto o de un soporte emocional. Es verdad, porque cuando amamos tanto, entregamos tanto. Y el detalle es cuando no amamos, entonces entregamos poco. Y cuando no conocemos de ese amor, entonces eso es de alguna manera lo que marca la diferencia. Y por eso algunos cristianos crecen más que otros porque comprenden a cabalidad el amor de Jesucristo. Hace unos instantes acabamos de cantar una canción hermosa. No sé si usted se ha dado cuenta, pon en mí, ¿no? Dice eso mismo que hubo en Cristo Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Y lo podemos cantar básicamente como una canción melódica y hermosa. Pero otra cosa es comprender la letra de esa canción y que realmente pueda hacer eco en nuestra vida. Y obviamente hablaba acerca del ser lleno de la plenitud de Cristo. Y permítanme mencionarles, queridos líderes, que alguien mencionó que la vida cristiana es una gran peregrinación. Esto me lo dijo, recuerdo, un pastor muy viejito, hace muchos años atrás, que ya partió a la presencia de Dios. Él nos decía, no solamente a mí, sino en un aula, y me quedé con este concepto. La vida cristiana, chicos, nos decía en aquella época cuando estábamos estudiando, es una gran peregrinación que día a día tenemos que transitar. No se trata de un viaje corto o un viaje fugaz. Se trata de un viaje que durará toda la vida y depende de qué tanto avancemos, podremos disfrutar de las bondades espirituales que Él nos da. Y concluía diciendo, no es una carrera de rapidez la vida cristiana, es una carrera de resistencia. No es una carrera de rapidez a ver quién llega primero a la meta. No, la vida cristiana es una carrera de resistencia donde día a día tenemos que avanzar. Ya estuve calculando y tengo un poco más de 30 años de cristiano y he podido ver a muchas personas a lo largo de toda mi vida que iniciaron con grandes brillos su vida cristiana y con genuino deseo de crecer en el conocimiento y en el amor de Dios. No lo puedo negar. Pero algo pasó. Muchos de ellos hoy día están apartados. Muchos de ellos están estancados en su fe cristiana. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? En algún momento de su vida, ellos lamentablemente perdieron el camino que los llevaba a una vida profunda con Dios.
Y si nosotros, queridos líderes, no nos detenemos y observamos nuestro camino, podemos también caer en el mismo error. O bien podemos estancarnos en la fe cristiana, o de repente podemos retroceder de esa fe cristiana. Pablo fue alguien que entendió esta verdad a cabalidad. Hablándole a la iglesia de Filipo, estando preso y en las peores condiciones, aprendió a encontrar su verdadero valor en la persona de Jesucristo. Y es interesante que la posibilidad de conocerlo más y más es la que Pablo siempre escribía una y otra vez. Él, según el texto bíblico, mencionaba que antes de conocer al Señor había sido circuncidado al 8º día. Filipenses capítulo 3, versos 5 al 7. Dice el texto que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y dice, pero cuántas cosas, escuchen con atención, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, ¿por amor de quién? ¿Lo puede decir fuerte? ¿Por amor de quién? De Cristo. Es interesante porque él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, camino a Damasco, y esto lo llevó a decir lo siguiente: cuántas cosas eran para mi ganancia, pero hoy las estimo como pérdida, con un fin, con un propósito, con un anhelo y deseo, de tal manera que por amor a Jesucristo yo pueda luego, dice el texto, proseguir a esa meta, proseguir en este caso una vida profunda con Dios. Ahora su más grande anhelo es el hecho de poder tener una vida profunda con Dios y conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué les comparto este texto en particular? Porque al apóstol Pablo no le satisfacía el hecho de poder ser, en este caso, un hombre que tenga grandes brillos y grandes profesiones, grandes consideraciones e inclusive una herencia familiar muy fuerte. Si puedes colocar, por favor, la diapositiva anterior para poder un poco analizar, dice el texto anterior, circuncidado al 8º día. Menciona del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es según la ley irreprensible. Pero todo eso lo tomaba como un paquete y simplemente lo estimaba como una pérdida, porque lo que él buscaba era seguir en ese amor y seguir en el crecimiento de su vida profunda con Cristo. Ahora, hermanos queridos, hay un problema que hoy día estamos viviendo toda esta sociedad cristiana. Y el problema es que estamos trastocando el concepto de poder tener alcance en la vida. El alcance de un cristiano debería ser el hecho de poder continuar y proseguir a la meta, a esa vivencia de amor hacia Dios. Pero hoy día, y podemos preguntar y hacer una encuesta, muchas personas están más preocupadas en profesiones, están más preocupadas en diplomados, están más preocupadas de repente en crecer profesionalmente y hacer recursos económicos, cosa que no está mal, por cierto. Yo mismo respaldo y digo, los chicos deben de estudiar, debemos de crecer académicamente y eso es correcto. Pero el problema es cómo enfocamos nuestra vida. Hemos tenido que hacer una evaluación en el Seminario Bíblico Alianza del Perú y se llegó a una conclusión de que lamentablemente la pieza de recambio para los futuros pastores, aquellos que hemos sido llamados por Dios, estamos envejeciendo y deben de sumarse otros jóvenes, pero la mayoría de jóvenes y de la mayoría de personas están más enfocadas en cosas más, de alguna manera, satisfacción social, académica y personal, cosa que no está mal. Pero el apóstol Pablo decía, correcto, eso está bien. Él nunca descalificó eso, pero lo tomaba en un segundo plano para alcanzar una vivencia profunda con Dios y para poder hacer de su vida la voluntad, en este caso de Dios, profunda e intensa. De tal manera
que esto puede ser peligroso para el mundo cristiano, ya que nuestras fuerzas, nuestra concentración, nuestra inversión y enfoque pueden estar dirigidas en un sentido de repente a realización personal y no a las cosas de arriba, de tal manera que Pablo le dice a la misma iglesia de Colosenses 3:1-3, le va a decir: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el problema que vivimos hoy día con respecto a la vivencia espiritual tiene que ver con un problema de concentración, enfoque y fuerza, donde sí le damos de repente fuerzas a nuestra actividad cotidiana y a nuestra actividad académica, profesional, lo que usted considere, y es correcto, pero dejamos de lado lo más importante, que tiene que ver con esa vida escondida en Cristo con Dios, que el apóstol Pablo menciona. Y que no es una vida expuesta, sino es una vida escondida, para que tú y yo podamos ir descifrándola y podamos ir sumergiéndonos en ese amor y en esa vivencia profunda con Dios. Ya el pastor Fernando, nuestro pastor, lo decía el día de ayer: no es una vida superficial, es simplemente lo que se observa, la punta del iceberg. Tenemos que ir a la profundidad del iceberg para poder ver realmente la grandeza de Dios y esa comunión profunda con Dios. Es aquí, queridos hermanos, donde tenemos que detenernos a preguntarnos: ¿cómo puedo tener una vida profunda con Dios? O en este caso, ¿cuál es el camino hacia una vida profunda con Dios? ¿Qué debo de hacer? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber cuál es el camino para una vida profunda con Dios? ¿Quieres saberlo o no? Permítame mencionarlo. Filipenses capítulo 3, verso 12, nos habla de algunos pasos importantes que tenemos que dar. Y yo no sé si usted está dispuesto a poder darlos, pero si usted los da, pues entonces va a estar encaminándose a esa vivencia con Dios. En primer lugar, el verso 12 nos habla de que si hay una cosa que tenemos que hacer, es cuidar siempre nuestra actitud. ¿Cuidar nuestra actitud? Sí. Miren conmigo el verso 12, por favor. El verso 12 va a decir: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué dice? ¿Lo puede decir fuerte? Sino que prosigo. Si hay algo que debemos cuidar para caminar hacia una vida profunda con Dios, es nuestra actitud, queridos hermanos. El pensar que ya hemos logrado todo en nuestra vida cristiana. El hecho de que de repente usted vaya a pensar que como ya es líder, que como ya de repente conoce un poco de Biblia, o de repente como ya está enseñando las Escrituras, o como de repente tiene un tiempo en la fe, pues entonces es suficiente, y caer en una actitud totalmente equivocada. ¿Por qué? Pues que es necesaria, como dicen algunos teólogos y algunos estudiosos, el hecho de poder tener una sana insatisfacción. Un detalle interesante cuando Pablo dice esto, tiene en mente las antiguas carreras griegas de las Olimpiadas en los estadios. Los atletas, escúchame con atención, para poder ganar debían cuidar su actitud. No debían sentirse seguros, ni mucho menos confiados. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida cristiana. Y entonces no cuidamos nuestra actitud, pensamos que ya alcanzamos mucho, nos conformamos con lo que ya poseemos y ya tenemos, con conocer lo poco o de repente mucho que usted o yo conocemos, y simplemente quedarnos ahí y poder relajarnos espiritualmente. Porque hay un tema de conducta en el ser humano. El ser humano es tendiente a los hábitos. Usted genera hábitos y esos hábitos repetitivos traen una conducta. Y esa conducta, querido hermano, escúchame con atención, poder romper con esa conducta, hasta inclusive hay una terapia cognitiva de extinción de conducta, porque es todo un problema. Eso puede suceder en nuestra vida cristiana.
Cuando nosotros, queridos hermanos, simple y llanamente tenemos una conducta, la de solamente venir al domingo a la iglesia, la de simplemente de repente servir en una área, de no querer leer la Biblia, de no querer estudiar o de repente orar, o de conformarme simplemente con lo que ya poseo y tengo. Y eso genera una conducta y pienso que es correcto. Y el apóstol Pablo me dice, no es eso. No es que hayas alcanzado ya todo, ni que ya seas perfecto, sino que debes de proseguir. En este 2018 debes de empezar de nuevo, proseguir a la meta. Muchos de repente podemos creer que ya tenemos la carrera ganada y después perder la concentración y correr de cualquier forma como que ya no hay más que lograr. Pablo nos enseña que el camino hacia una vida profunda se inicia cuando se rechaza el conformismo en la vida cristiana, sino que día a día necesitamos activarnos espiritualmente con una actitud correcta. Ahora bien, escúcheme con atención. Es importante entender que hoy nos enseña el Señor la actitud, pero esta actitud no se genera como el día de hoy el mundo lo propone. ¿Qué propone el mundo el día de hoy? Que la actitud se va a activar a través, en este caso, de palabras, a través de arengas, a través de repente de declaraciones espirituales. Muchos de repente cristianos piensan que de esa manera se va a activar mi actitud. Hoy día sí voy a empezar con actitud. Hoy día sí, de repente, y comienzo a colocar la radio, coloco una cosa y otra cosa. Y pienso que eso es de repente. Hasta inclusive he escuchado en diferentes lugares que con terapia cognitiva, con motivación y una serie de mensajes, pues entonces uno se va a activar espiritualmente. La Biblia nos enseña, queridos hermanos, que la actitud correcta se va a generar en la medida que la fe, en la medida que la confianza en Dios invada nuestro corazón, y de esa forma va a dejar que nuestro buen Dios tome control de nuestras vidas. Solo de esa manera. Y sabemos que la fe se obtiene en la medida que escuchemos y nos acerquemos a la palabra de Dios y en los ejercicios espirituales. Y bien lo dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír, y el oír ¿qué cosa? Por eso la importancia de la palabra de Dios, para que esa fe pueda de alguna manera motivarnos, activarnos a buscar al Señor. E inclusive no la fe por la fe, sino que es Dios quien va a generar finalmente esa motivación en mi alma. Porque valgan verdades, hermanos, nosotros somos pecadores. Y nosotros, por más líderes que seamos, vamos siempre a instar aquello que no es de Dios. Es por eso que necesitamos constantemente tener contacto con las Escrituras, con la palabra de Dios. En la vida cristiana, como en nuestro servicio al Señor, no existen los jubilados. No existen. Uno no se jubila cuando muere. Hay que seguir luchando por alcanzar nuestra meta, por alcanzar esa vida espiritual. Hay que seguir creciendo en nuestra vida cristiana. No lo olvides, hermano. Dios aún no termina contigo ni conmigo. Cuando Pablo dice, ni que ya sea perfecto, cuando utiliza ese texto, es una palabra griega interesante que va a decir, bueno, el texto teteloimai significa, escúchame con atención, que Pablo todavía no era un cristiano completo, sino que necesitaba o estaba obligado a seguir avanzando. No que sea ya perfecto. Vale decir, no, debo de seguir avanzando, no todavía y con toda la dimensión y con toda la estatura que tenía el apóstol Pablo espiritualmente hablando. Ninguno de nosotros pudiéramos decir que ya es suficiente. Debemos tener una sana insatisfacción, deseos de crecer más y más en nuestra vida de oración, deseo de crecer más y más en nuestra intimidad con Dios, tener esa actitud de crecer más y más y poder decirle, Señor, aún tengo más, necesito más de ti, te anhelo más y más. Pero si es que nos desenfocamos, entonces nuestra actitud, nuestra fuerza, nuestra concentración van a ir por otro lugar.
Y obviamente para las cosas de Dios vamos a estar sumamente cansados, sumamente agotados y sumamente totalmente desprovistos espiritualmente hablando. No caigamos, queridos líderes, en el error del activismo, porque eso también nos puede quitar vida de comunión con Dios. Ten tu tiempo con Dios, porque más que tu actividad servicial, lo que Dios quiere es tu corazón y tu adoración a Él, para que el servicio pueda ser una consecuencia de tu vida espiritual. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿O mejor es el servicio? ¿Qué importa dejar nuestra vida espiritual? Por supuesto que no. No caigamos en ese error. Por eso, en primera instancia, el primer paso para poder encaminarnos a una vida profunda con Dios es que cuidemos siempre ¿nuestra qué? Nuestra actitud. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo paso que tendríamos que dar? Bueno, algo bonito, algo interesante. Hagamos, queridos hermanos, que el pasado quede en el pasado. Hoy estamos 4 de enero y ya todo lo que sucedió el año pasado fue un punto final. Volteemos la página y comencemos a mirar adelante. Mire lo que dice el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente. ¿Qué cosa tenemos que olvidar? Los que está atrás. Cuando Pablo dice esto, nuevamente tiene en mente, según las palabras en el griego, al corredor de las Olimpiadas, que pasaba en este caso a otro en una misma carrera. Y cuando estas personas, estos atletas estaban corriendo y pasaban al otro, lo peor que puede hacer es seguir enfocándose en esa persona a la cual tú has pasado. Porque lo que debe hacer un atleta es seguir mirando la meta, seguir mirando adelante. Pero cuando tú miras al costado o miras para atrás, puedes trastabillar o te puedes desenfocar o simplemente te puedes distraer. Mirar hacia atrás nos desconcentra del camino y de nuestra carrera a seguir y nos puede hacer perder nuestro objetivo. Hasta aquí, queridos hermanos, hemos podido avanzar en la vida cristiana. Ciertamente el hecho de estar en esta reunión significa el hecho de que usted es líder, de que usted está sirviendo al Señor. Pero un detalle, esto no debe de conformarnos, se lo digo por segunda o tercera vez. Aún Dios tiene mucho más para ti. Aún podemos aprender y podemos interiorizar mucho más de Dios. Romanos 11:33 lo va a decir. Oh, profundidad de las riquezas. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Miren ustedes, hermanos, la dimensión y la fuerza del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Cuando exclama, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Tenemos tanto que aprender de Dios, tenemos tanto de sumergirnos en esa profundidad de las riquezas, que ninguno de nosotros pudiera decir, ya lo alcancé todo, ya conozco todo de Dios, o ya sé suficiente con mi vida cristiana. Haber tenido una linda experiencia en el pasado con el Señor pudo haber sido muy precioso, sí, no lo descartamos, pero debe quedar en el pasado, porque si no lo olvido, me va a traer una cuota de orgullo o de satisfacción. Más de una vez he conversado con cristianos que me han dicho esto. Pastor, siempre me están hablando de sus logros pasados, siempre me están hablando de todos los alcances que en algún momento brindaron. A veces me he juntado con amigos de años, cristianos, y les pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Y me dicen, Juan, ¿te acuerdas cuando salíamos a predicar? Sí, pero cuéntame, ¿qué es lo que hoy estás haciendo para Dios? Oye, ¿y te acuerdas cuando aconsejábamos? ¿Y te acuerdas cuando fundamos esta iglesia? ¿Y te acuerdas cuando ministramos? Sí, me acuerdo, pero ya es parte del pasado. Ya en este caso estamos en una etapa nueva. Y muchas veces nos quedamos enganchados en ese concepto. Y lamentablemente podemos decir de repente equivocadamente, ya no necesito más otra experiencia.
Así que ya no busco más crecer en la vida cristiana. Ya no trato de buscar más a mi Señor. Como que me siento satisfecho con lo logrado. Ustedes saben que por muchos años fui pastor de la Escuela Bíblica de Crecimiento aquí en la iglesia. Y en más de una ocasión, hermanos han venido a mí diciéndome: pastor, ¿y ahora qué curso puedo estudiar? Y le digo: hermano, ¿ya has estudiado todo? Bueno, es que lo que pasa es que yo tengo años en la fe y ya conozco todo, pastor. ¿Ya conoces todo? Sí, ya no tengo más que aprender. ¿Estás seguro? Pero la Biblia dice de que hay una profundidad en su riqueza y que hay sabiduría y ciencia, que son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Aún tenemos mucho más que aprender. Y muchas veces con una cuota de orgullo podemos decir: ya lo sabemos mucho, ya sabemos todo, soy maestro. Dejemos de lado, queridos hermanos, frases como estas. Es importante también, escúchenme con atención, dejar en el pasado los pecados y los fracasos espirituales, porque son dos alas diferentes. La primera tiene que ver con un concepto de orgullo y la segunda tiene que ver, en este caso, con un concepto de repente de inactividad espiritual. Y como sabemos que estamos en pecado o de repente que estamos practicando, hemos practicado pecados, muchas veces nos enganchamos también en este concepto y ya no avanzamos más. Y podemos decir: bueno, yo nunca llegaré a ser un buen creyente o nunca derrotaré este pecado terrible. No, querido hermano, dejemos en este caso en el pasado todas aquellas cosas, de repente fracasos espirituales que hemos podido tener. Dejemos frases como estas. Para no pensar de esa forma, debemos hacer lo que Pablo nos manda hacer. ¿Qué es lo que Pablo nos manda hacer? Dejar atrás, olvidarlo. El pasado ya fue parte, en este caso, olvidada. Y es más, el mismo apóstol Pablo, escúchame con atención, él va a dar su propio testimonio. En Romanos capítulo 7, verso 18, hablando de este conflicto espiritual que todos nosotros experimentamos. Yo sé que en mí, dice el texto en la Nueva Traducción Viviente, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Experiencia del mismo apóstol Pablo. Continúa, por favor. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y miren lo que dice el verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Quién lo está escribiendo? ¿Quién es el autor de este libro? El gran apóstol Pablo. Y sigue diciendo: amo la ley de Dios con todo mi corazón, como usted y como yo. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Por eso, líder, no pienses que ya lo alcanzaste todo. Porque luego concluye y va a decir: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? ¿Quién? ¿Quién podrá hacerlo? Y miren cómo responde el verso 25. Gracias a Dios. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Cuanto más conozcamos de Dios, cuanto más nos sumerjamos en sus riquezas, en su amor y en su presencia, pues entonces podremos tener la libertad de una vida sana, de una vida en poder, de una vida llena de ese camino que nos lleva a la plenitud con Dios. ¿Usted lo cree, hermano? Por eso conozca más a Jesús. Conoce más a Jesús. No te quedes simplemente ahí en tu vida espiritual. Conócelo más. Crece en tu vida cristiana. El apóstol Pablo lo decía. Por eso, hermanos, ninguno de nosotros pudiéramos decir que ya estamos listos, que ya somos líderes o que conocemos todo. No, hermanos, somos nosotros también expuestos a tentaciones, y aún me atrevería que usted y yo somos expuestos a tentaciones más fuertes que las ovejas que usted pastorea.
Usted tiene tentaciones más fuertes porque usted sirve al Señor, porque usted busca de Dios, y el enemigo de nuestras almas no va a querer eso y va a traer desánimo. Y de repente alguna circunstancia, alguna situación de malentendido dentro de la congregación o dentro de tu red, o situaciones familiares, o conflictos con tus hijos o con tu esposo o tu esposa. Nunca me olvidaré de mi querido hermano Félix. Te conté la historia de Félix un día. ¿Se acuerdan de la historia de Félix o no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Solamente 2. ¿Les cuento la historia de Félix o no? ¿Quieres que la cuente? Félix era un líder, fue mi consejero. Ya no está vivo. Félix llegaba todos los días domingos. Era un hombre más o menos en aquella época de 55 años o 58 años de edad. Yo apenas tenía 18, pero por alguna razón llegó a ser mi consejero y un hombre muy apegado a mí y a mi familia. Él llegaba todos los días domingos y siempre lo veía con una maleta, con un maletín deportivo. Siempre lo veía con un maletín deportivo. Y entonces yo al inicio solamente lo veía, tomaba su Biblia, nos aconsejaba, me aconsejaba, pasaba el día conmigo. Y obviamente los días pasan, uno comienza a tener más confianza y siempre tenía la pregunta y la interrogante: ¿qué hay dentro de ese maletín? Y entonces no me atrevía a preguntarle. Y solamente atinaba a decirle: oye, ¿y tú haces deporte? Y él me decía: no, nada de eso. Ah, ok. ¿Y tú traes Biblia o traes diferentes comentarios bíblicos? No, solo traigo mi Biblia nomás. Hermano, ¿y tú eres mecánico? ¿De repente traes algunas cosas en tu bolsa? No, nada de eso, me decía. Y entonces intentaba cosas cada domingo y tenía la incertidumbre de saber qué tenía en la bolsa. Perdonen la curiosidad, pero eso es lo que yo tenía. Estaba joven en esa época. Ahora soy más curioso todavía. Ahora ya pregunto de frente, ¿no? Hasta que un buen día, después de un buen tiempo también, me atreví a preguntarle: oye Félix, perdóname, ¿qué es lo que llevas adentro de maleta? Porque todos los domingos vienes con tu maleta. Y entonces él me quedó mirando y cambió de conversación. Y yo me di cuenta que cambió la conversación. Y entonces luego de un rato yo también le volví la conversación: oye Félix, pero cuéntame, pues, ¿qué es lo que tienes? Y él me quedó mirando y me dijo: ¿estás listo para saber qué es lo que tengo? Bueno, yo no sé lo que tengas, cuéntame, ¿qué tienes? Y me dijo: cuando estés listo te voy a enseñar. Y me quedó más la incertidumbre: ¿qué tendrá dentro de la maleta? Pasaron 3 o 4 domingos, hasta que ya no pude más. Un día le agarré la maleta y le dije: ¿lo abres o lo abres? Porque quiero ver qué cosa es lo que tienes adentro. Y Félix Velázquez me llevó a un lado, recuerdo mucho, al patio en la Iglesia Alianza en Pueblo Libre. Había un patiecito, creo que todavía está un patio ahí. Y me dijo: mira, y había una camisa mojada, una guayabera mojada. ¿Y esto por qué lo tienes? ¿Qué pasó? No es tiempo de carnavales. Era un mes de octubre, noviembre. Y me dijo: lo que pasa, Juan, es de que todos los domingos religiosamente, cada vez que yo me vengo a la congregación, mi esposa sale, me insulta, me veja y me echa agua. Y yo sé que debo de salir así a la casa. Ya yo tengo una pieza de recambio. Llego a la esquina, me cambio la camisa mojada y todos los días domingos debo de venir con esa camisa. Esto me dice que todavía debo de orar y buscar más al Señor, porque ganas no me faltan de poder divorciarme y separarme de esta mujer, pero no puedo hacerlo. Debo de buscar más de Dios, Juan.
Interesante porque Félix Velázquez falleció un día. Y el día que falleció, estuve presente y compartimos la palabra de Dios. ¿Y saben quién se convirtió? ¿Quién cree que se convirtió? No solamente su esposa. Se convirtió toda la familia a Jesucristo. Y tal vez él nunca vio el resultado de esa paciencia. Solamente él lo que hizo fue buscar a Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente hay circunstancias difíciles en la vida y que usted va a tener que enfrentar, tentaciones fuertes, y que el apóstol Pablo las menciona y las describe, y va a decir inclusive que es parte de la vida, pero gracias a Dios la respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, puedes tener tentaciones, puedes tener aflicciones, pero di como el apóstol Pablo, gracias a Dios. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo. Ámalo más, conócelo más, interiorízate más con Él. En tercer lugar, ¿cuál es el tercer paso que tenemos que dar? El tercer paso es que miremos siempre, ¿hacia dónde? Miremos siempre hacia el final del camino. Pablo va a decir, y extendiéndome a lo que está adelante, extendiéndome, mira siempre hacia el final. No hay nada mejor que mirar hacia adelante, hacia la meta. La palabra extendiéndome, querido hermano, viene de la palabra griega que significa y se usa para describir a un corredor que se estira para poder llegar a la cinta, a la meta. ¿Han visto ustedes esos corredores que cuando están en la recta final se estiran totalmente? ¿Han visto? Esa es la figura, extendiéndome a lo que está delante. Lo describe con ojos que no se concentran nada más que en la meta. Ahora bien, la pregunta será, pero pastor, ¿cuál es la meta? ¿Hacia dónde quiere que el Señor vayamos? ¿Hacia dónde? Bueno, cuando Pablo escribió estos versos, había sido cristiano por muchos años. Durante esos años su conocimiento de Cristo había aumentado y llevaba una vida que era acuerdo a la voluntad de Dios. Había llegado a ser un apóstol respetado y había participado en los sufrimientos de Cristo. Muy recientemente, inclusive cuando escribió este texto, había sufrido la pérdida de su libertad porque estaba encarcelado. Sin embargo, todavía se consideraba un pecador. Sin embargo, aún padecía debilidades. Sin embargo, aún tenía fallas por su naturaleza pecaminosa. Y aún inclusive la Biblia habla de que este hombre nos insta a poder llegar a esa meta. ¿Y cuál es la meta, pastor? Pues bien, mire usted conmigo Efesios capítulo 4, verso 13. Ese proceso, Nueva Traducción Viviente, continuará hasta que todos, ¿lo puede leer? Hasta que todos, usted y yo, alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, ¿hasta qué? Y ahí está la respuesta. Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de ¿quién? Esa es nuestra meta como líderes, como cristianos. Llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Que podamos ser maduros en el Señor. Hasta que lleguemos a parecernos más y más a Él. Es por eso, hermanos queridos, que cuando la iglesia comenzó a moverse en su vida cristiana en Hechos de los Apóstoles, comenzaron a observar a los cristianos y le pusieron justamente ese nombre, cristianos, porque significa pequeños. ¿Pequeños qué? Pequeños Cristos. Porque esa es nuestra meta. Y cada día tenemos que avanzar en ella. Pablo lo explicaba a la iglesia de Éfeso en el marco de los dones espirituales. La meta de todo líder cristiano es que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cada año tenemos que parecernos más y más a Él. Tener un mejor tiempo de oración. Tener un mejor tiempo de estudio de la palabra de Dios. Tenemos o tener un mejor tiempo de adoración personal y de ejercicios espirituales.
tener un mejor tiempo en servicio de calidad para Dios, tener un mejor cuidado inclusive de nuestro testimonio personal como cristianos que somos. No podemos quedarnos en el mismo concepto. Si hasta aquí tienes un tiempo de oración, este 2018 debe ser un mejor tiempo de oración. Si hasta aquí tenías la lectura de la palabra de Dios, un tiempo que designabas, ahora tiene que ser mejor. Si hasta aquí tú servías al Señor, hoy tu servicio tiene que ser con más calidad. Si tú, querido hermano, experimentabas tiempos preciosos con Dios, hoy nos toca hacerlo de una forma más intensa. Este 2018 puede ser un buen inicio para este camino hacia una vida profunda con Dios. Depende de ti y depende de mí, hermano querido. La propuesta de Dios está ahí. En cuarto lugar, ¿cuál es el cuarto paso que la Biblia nos enseña? Bueno, no solamente es transitar y mirar, en este caso, el camino y el fin, sino que tenemos que perseverar en nuestro camino hacia Dios. Perseverar, porque no va a ser fácil. Mire lo que dice el verso 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Tenemos que perseverar. Prosigo a la meta. Nos caeremos, pero tenemos que levantarnos y proseguir a la meta. Tendremos conflictos, pero debemos de levantarnos y proseguir a la meta. Perseverar es una tarea trazada. Ahora, ¿por qué digo perseverar? Porque la palabra proseguir en el idioma original es, en este caso, perseverar en una tarea trazada. Habla de un esfuerzo empeñado por conseguirlo. Pablo, queridos hermanos, está diciendo que hay que trabajar duro, con empeño, con perseverancia, para caminar hacia una vida profunda con Dios. No es fácil. No es sencillo. Levantarse un poco más temprano para orar no es fácil. Nuestra carne va a decir no. Vamos a querer leer la Biblia un poquito más y nos va a aburrir. Y no vamos a poder ver, se va a quedar dormido. Va a querer venir a la iglesia y van a haber miles de pretextos. Más de una ocasión me he topado con hermanos servidores, y eso me pasó en una ocasión, que un hermano le digo: oye, ¿puedes venir por favor a apoyarnos en esta actividad? Y me dijo: pastor, no puedo. Ah, no te preocupes. No, lo que pasa, pastor, es de que en este momento estoy en el hospital. ¿Así estás en el hospital? Sí, estoy en el hospital. Estoy llevando a mi esposa a un tema. Ah, ok, no te preocupes. Y tomo el carro para venirme hacia la iglesia y pasé por una losa deportiva. Y adivinen a quién vi. A mi líder servidor. No de aquí, de otro lugar. No de aquí. No se sientan, No fuiste tú. ¿Ha pasado eso o no ha pasado? A veces no nos hemos visto tentados en decir estoy en otro lugar para poder justificarnos, o de repente inventar una historia. No es necesario. ¿Sabes qué, querido hermano? Lo que sucede es de que para poder llegar a esa meta de la vida cristiana, definitivamente necesitamos trabajar duro. No es fácil. Habrán luchas, habrán tentaciones, habrán problemas, habrán momentos difíciles, habrán desilusiones. Eso no va a acabar mientras estemos en este mundo. Crecer en nuestra fe cristiana hasta llegar a la meta que es Cristo no es sencillo. Verso 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Es como si estuviera diciendo el apóstol Pablo: ustedes que están madurando en la fe, manténganse en esta misma actitud,
perseveren en ello, y si otra cosa sienten, Dios irá poco a poco haciéndoles entender el cómo deben ir. Pastor, ya no quiero servir. No, no te pongas en problemas. Tranquilo. De repente hay algo más, hay algo difícil que está pasando contigo. Ok, el Señor te va a hacer entender qué es lo que está pasando, pero sigue perseverando, prosigue a la meta. No te detengas. Lo peor que puedes hacer es desenfocarte. Es lo peor. Es lo peor. Todo cristiano debe correr de la misma forma la carrera de su vida cristiana. Y finalmente, ¿cuál es el quinto paso que tenemos que dar hacia esa vida, de una vida profunda con Dios? Y es algo bonito, porque ¿sabes qué, queridos hermanos? El Señor nos dice que solos no podemos. Solo usted no puede. Yo solo no puedo. No vaya solo en este camino. Verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Interesante, hermanos. La mejor traducción va a decir: sigamos juntos, en fila, en la misma dirección. El énfasis está en no ir solos hacia la meta, en no ir solos hacia esta vida profunda con Dios. No puedes. Necesitas de otros cristianos que van también en tránsito en ese camino, porque tú necesitas a tu hermano. Mira al hermano que está a tu lado, lo necesitas. Dile: te necesito. Pero si es hombre, dama, tengan cuidado, eso sí no, porque ahí confunden las cosas. No podemos caminar solos, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, y los dones justamente están puestos para eso, para edificar ¿a quién? Los dones están puestos ¿para qué? Para edificar al cuerpo. ¿Y cuántos son del cuerpo de Cristo? Sí, hermano. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí, tú necesitas de tu hermano. Ahora, ¿solo necesitamos los hermanos de la misma red? ¿Qué dicen ustedes? Piénsalo bien, ¿ah? ¿Solo necesitas a los hermanos de la misma red nada más? Piénsalo bien otra vez. Por supuesto que no. Necesitamos de todos los hermanos en Cristo. El tema de las redes solamente es un tema organizativo dentro de nuestra iglesia, para pastorearnos y ubicarnos bien. Pero todos nos necesitamos, queridos hermanos. ¿Se han dado cuenta ahora que la adoración están niños, adolescentes, jóvenes, mayores? Todos estamos cantando al Señor. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Es algo precioso. ¿Se han dado cuenta que ahora los anfitriones ya no solamente son adultos mayores, sino son jóvenes, adolescentes, matrimonios, todos juntos, porque somos una iglesia? Porque nos necesitamos mutuamente para crecer en ese camino de vivencia hacia Dios. Todos estamos transitando por el mismo camino, hermanos. Y no podemos descalificar a nadie. Por eso el texto va a decir: sigamos juntos en fila, en la misma dirección. Llegar a nuestra meta, que es Cristo, no es sencillo. Por eso, hermanos, alentemos, pastoreemos, levantemos a aquellos que están caídos. Porque bien lo dice Eclesiastés: mejores son dos que uno. Porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeron, ¿qué va a hacer el otro? ¿Qué va a hacer el otro? Juzgarlo. Si cae, ¿qué va a hacer el otro? Fiscalizarlo. Si cae, ¿qué va a hacer el otro? Ya ves, por tu culpa, yo te lo había dicho. ¿Qué dice la Biblia? Si cae, dice el Señor, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Nunca vayas solo en este tránsito de la vida cristiana, querido hermano. Líder, por favor, nunca vayas solo. Apóyate en oración con otros amigos de la fe. Cuando tengas problemas, acércate y di: tengo problemas, tengo tentaciones, tengo conflictos, aflicciones. El día que Félix me contó su problema, ese día lo pude entender más y lo pude amar más. Ese día comencé a orar por él todos los días, porque comencé a entenderlo, lo que él estaba sufriendo, y en ese camino estábamos juntos. Ahora entendía por qué muchas veces Félix se quedaba buen rato mirando al destino, mirando como si de repente estuviera totalmente perdido. O a veces lo encontraba totalmente desubicado. Pero en más de una ocasión lo abrazaba y nos íbamos juntos, como también él lo hizo conmigo. Cuando un día desde el Javis hasta la avenida Brasil, cuadra 18, me acompañó caminando porque yo no tenía pasaje para ir a la iglesia. Y era un hombre grande y me dijo: ¿cuál es el problema? Vámonos juntos. Le digo: Félix, tú tienes tu pasaje, anda a la iglesia. Y me dijo: no, este solo pasaje es para los dos y de retorno, vámonos caminando. Y fue la caminata más agradable que pude tener, de un hombre, de un viejo amigo que venía aconsejándome en ese camino de la vida cristiana. Le pude abrir mi corazón. Hermano, nunca solo, siempre con tu hermano líder, tu apoyo, tu pastor, tu coordinador, tu supervisor. Siempre habrá posibilidad de apoyarnos. Pero hay algo interesante que dice Pablo en el verso 16, y va a decir: sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. Está diciendo: vayamos juntos, pero siempre manteniendo nuestras normas y principios en alto. Nunca confundiendo el pecado dentro de esa amistad. Nunca. Recuerda que nos unimos para poder transitar en ese camino de vida profunda con Dios. No para poder entorpecer el crecimiento espiritual de mi hermano. No, no es la idea. Por eso la Biblia dice: vayamos juntos, pero siempre manteniendo una misma regla. Los corredores, para poder llegar a la meta, debían correr respetando las reglas establecidas. En otras palabras, acompañados hacia la meta, pero en santidad, sin romper nuestras convicciones, sin transigir nuestros valores, sin apartarnos de la palabra de Dios. No hay atajos en la vida cristiana. No hay atajos en la vida cristiana. Es una vida, recuerden, no de rapidez, sino de resistencia. Solo podremos avanzar en el camino de una vida profunda con Dios en la medida que respetemos las reglas del jefe de la carrera. La santidad es indispensable y sin ella es imposible poder avanzar. Podrás servir al Señor, podrás tener buenos amigos, líderes, podrás tener una buena actitud, podrás tener lo que quieras. Pero si no tienes santidad y no respetas las reglas, de nada te sirve. De nada te sirve. Necesitamos tomar una decisión. Y esa decisión puede nacer hoy día, de ir en pos de ese camino que me lleva a una vida profunda con Dios. Depende de ti, hermano querido. Depende de ti, hermana querida. Que este 2018 sea diferente. Que realmente sea el camino hacia una vida profunda con Dios. Recuerda que esta vida estriba en cuidar tu actitud, en olvidar las glorias pasadas, en olvidar los afanes e inclusive los errores del pasado.
concentrarte en los desafíos espirituales del futuro y recordar que debemos estar juntos en santidad y que es la manera de poder enrumbarnos hacia una vida mejor. Hay alguien que puede ayudarte en todo esto, porque lo bonito de esto es que no corremos solos, porque hay un ayudador y hay alguien que está dispuesto a llevarnos a las profundidades de Dios. ¿Saben quién es? ¿Quién es? ¿Lo puede decir fuerte? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo de Dios en tu vida, que te va a demostrar y te va a enseñar el camino a seguir. En la medida que veas la gloria de Dios, en la medida que tú puedas conocer más a Él, en la medida que tú dejes que Él te quebrante, te transforme, que te moldee, en esa medida vas a poder ser más como Él. En esa medida vas a poder dejar que su Espíritu sea reflejado en ti y que puedas parecerte y yo me pueda parecer más a Jesús. Es una canción que a veces la cantamos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Quieren cantarla? ¿Seguro? Pero no solamente cantarla, sino quisieran vivirla realmente. ¿Quisieran hacerla suya? ¿Seguro? Nos ponemos de pie y a ver si la podemos cantar. Dígale al Señor, por favor, de todo su corazón. Dígale así: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Una vez más, de gloria en gloria. Gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Dígaselo como una oración. Empieza un año nuevo, Señor, un año diferente, un año donde queremos conocerte más.
dejando atrás los pecados, dejando atrás las dificultades, las situaciones adversas, teniendo una actitud de buscarte cada día. Quisiéramos, Señor, enfocarnos en ti a pesar de nuestras actividades cotidianas. Queremos amarte más, queremos parecernos más a ti. No queremos conformarnos con lo que ya hasta aquí hemos alcanzado. Queremos sentir más por ti. Queremos enamorarnos más de ti. Queremos serte más fieles que nunca. Queremos vivir una vida santificada, una vida que te honre, una vida que te respete. Y Señor, a pesar de las dificultades y situaciones adversas que se puedan dar, siempre enfocados en ti, reconociendo la necesidad de mi hermano y de mi hermana, y que tú, Señor, nos has dado la posibilidad de transitar juntos este camino, de valorar a mis hermanos, de no quedarme solo ni sola en este precioso camino cristiano. No quiero, Señor, quedarme en el camino, estancarme espiritualmente. Yo quiero seguir hacia esa meta, prosigo a la meta de conocerte más, a esas profundidades insondables de tu sabiduría, de tu ciencia. Señor, de poder forjar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas y dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de cada área de nuestra vida, de nuestros ojos, de nuestros labios, de nuestros oídos, de nuestras emociones, de dónde podemos ir, que podamos tener limitaciones, Señor, y reglas claras espirituales para no, Señor, hacer lo incorrecto. Queremos, Señor, que espíritu, alma y cuerpo estén consagrados a ti y tener esa experiencia maravillosa, que cuando partamos escuchar tu voz que nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Señor, permítenos amarte más que nunca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si fueras tan amable, ayúdanos, porque solo no podemos, Señor. Eleva una oración tú ahora y dile a tu Señor lo que en este 2018 estás dispuesto a hacer por Él. Ora a tu Señor. De repente el pastor nos puede guiar en este tiempo, en una oración final. Sigamos orando y sigamos buscando al Señor. Cristo tiene que ser nuestro todo. Siempre, siempre, siempre. Él tiene que ser honrado, glorificado. Nuestra meta lo fue para Pablo y lo tiene que ser para nosotros también, mi hermano. No nos gustaría terminar estas 2 noches sin antes haber orado juntos. Algo que decía el pastor y lo dice Pablo: sigamos juntos esta misma regla. Alentarnos a permanecer en Cristo este año 2018. Si ese es el deseo de tu corazón, si Dios te ha hablado ayer, hoy, y tú quieres este año 2018 que tu vida sea solo Cristo, tu deseo sea honrar a Cristo, vivir para Cristo. No queremos religión para nuestra vida,
Queremos una relación con Cristo plena, de santidad. Es el deseo de mi corazón. Tiene que ser tu deseo también, mi hermano, líder. Si ese es el deseo de tu corazón, yo te voy a pedir, allí donde estás, ven aquí adelante, ven aquí al altar. Queremos terminar orando juntos. Sal de tu sitio, ven. Y ven aquí adelante. Todos aquellos que hoy quieren decirle a Cristo: Cristo, quiero que seas mi meta. Todo lo dejo atrás. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no lo he alcanzado, dice Pablo, pero prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la meta. Sigamos juntos por esa senda de que Cristo sea honrado, predicado, glorificado, entronizado en nuestra vida. Abraza a tu hermano. Vamos juntos, siempre a Cristo, siempre a Cristo. El Espíritu Santo vino para honrar a Cristo, para guiarnos a Cristo. Él debe ser el Salvador, el Señor. Él debe ser nuestro todo este año. Dile: Señor, Padre, sé mi todo, sé el Señor, habita en mi corazón, fortaléceme. Prosigo a la meta, que es Cristo, que es Cristo, que es Cristo, que es Cristo. Es un deseo nuestro, como siervos, como hijos de Dios. Allí vamos a orar unos segundos, ahí con tu hermano, con tu hermana en Cristo. Voy a pedir al pastor que venga, por favor. Y quizá los pastores que están acá cerca, vengan. Vamos a abrazarnos nosotros también. Nosotros, Señor, tus siervos, somos los primeros que nos humillamos delante de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos vivir, Señor, aún vidas más consagradas para ti, Señor. Te urgimos, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo invada todas las áreas de nuestra vida, Señor. No podemos decir, Señor, que ya lo tenemos todos por más pastores que seamos. Necesitamos, Señor, urgentemente de ti. Y, Señor, elevamos esta oración desde este pequeño cabo de la tierra, suplicante, Señor, escondidos tras la cruz de Jesucristo, que tú bendigas a esta tu iglesia, Señor, y bendigas a tus líderes. Señor, que el deseo de su corazón pueda ser hoy día el inicio de una etapa nueva, de este transitar, de este camino espiritual, Señor, que los lleve al éxito espiritual, que los lleve, Señor, a parecerse cada vez más a ti. Señor, que puedan reflejar la imagen tuya. Señor, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nuestro corazón y nuestra alma bramen en este 2018 por ti, Señor. Y que podamos, Señor, adorarte, glorificarte, tener mejores tiempos de oración, mejores tiempos con tu palabra. Que podamos impactar a la sociedad con el testimonio cristiano. Señor, que sin palabras la gente pueda ver en nosotros a Cristo, al Cristo resucitado.
Señor, que esta iglesia pueda ser un luminar en medio de una sociedad corrupta. Y Señor, que nos mantenga unidos la palabra tuya. Y que todos juntos, Señor, como una sola iglesia, podamos ir en pos de ese camino cristiano. Y poder terminar nuestros días así, Señor, juntos, experimentando experiencias preciosas contigo. Donde, Señor, tú seas el centro, donde tú seas el Señor, donde tú seas el glorificado, donde nosotros quedemos a un segundo plano y tú seas el glorificado, Señor. Que todo pueda girar en ti, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, emociones, todo pueda estar sumergido en ti, espíritu, alma y cuerpo. Y que, Señor, este año 2018 tú nos enseñes, nos fortalezcas y nos des más y más de ti. Te amamos, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos inclusive cantarte y decirte así: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Padre. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Y la única manera de ser como Cristo es que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Que Él sea nuestra meta, nuestro todo, Dios. Señor Padre, solo esta iglesia será de bendición cuando Cristo siempre se mantenga en ese primer lugar en nuestra vida. Y como iglesia, Dios, este 2018, Dios, sé tú el jefe, el amo de nuestra vida, el Señor de esta iglesia. Dios, tú eres nuestro Salvador, el Señor. Y te queremos honrar a ti y predicar a Cristo, ser fieles a tu palabra, vivir tu palabra, obedecer tu palabra. Señor, no podemos solos, necesitamos la fortaleza interior de tu Espíritu. Y queremos ir juntos como iglesia, en una misma dirección, en una misma meta, Señor. Gracias, Dios Santo, por el sentir de todo este liderazgo. Gracias. Y del equipo también, Señor. Gracias. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias, Dios Santo. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén.